En este segundo ciclo de audios para seguir cuidando de nosotros, quisiera introducir el tema emocional. Si no podemos entender lo que sentimos y reconocer nuestras emociones, difícilmente vamos a poder lidiar con esta parte de nuestro mundo interno tan importante. Soy Maripili Golpe López, psicóloga, trabajo en el Centro de Asesoramiento y Desarrollo Humano de la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas, Venezuela. Y ahora quiero invitarles a que reflexionemos juntos sobre algo muy común en estas circunstancias de pandemia y de confinamiento. La sensación de permanente incertidumbre. Lo que se ha hecho, digamos, más recurrente es ese sentimiento de incertidumbre. Nos decía el doctor José Luis Betancourt, lidiar con tiempos de intemperie existencial. Imagínense como si estuviésemos en un gran chaparrón, debajo de un gran chaparrón, de esos torrenciales aguaceros, y que apenas tenemos un techito para guarecernos. Y allí vemos todo el caudal del agua, la fuerza del agua y cómo eso nos impregna, ¿no? Esa es una imagen que me llega en estos momentos para entender parte de lo que estamos sintiendo. Quisiera leerles un pequeño fragmento de una conversación entre Carlos Gustavo Jung, médico psiquiatra suizo, y uno de sus pacientes, a propósito de lo que les quiero hablar. El paciente ansiosamente me pregunta, dice Jung, ¿qué puedo hacer? Y yo le tengo que responder, yo tampoco sé. Entonces no hay nada que se pueda hacer. Yo contesto que la humanidad ha caído en estas calles ciegas incontables veces a lo largo de su evolución y nadie sabía qué hacer, porque todo el mundo estaba atareado diseñando estrategias brillantes para enfrentar la situación. Nadie tuvo el coraje de admitir que todos habíamos tomado el camino equivocado. Y entonces, de repente, las cosas comienzan a moverse nuevamente y la misma vieja humanidad aún existe, algo diferente que antes. ¿Por qué les traigo este texto? Porque primero no creo en recetas y cada realidad humana es única. Entonces sí, pueden haber millones de recomendaciones, muchas muy valiosas, pero que eso, sin una reflexión personal, sin un trabajo personal, no tiene ningún sentido. Entonces aquí les propongo que pensemos que la voluntad solamente no nos sirve de mucho para lidiar con la incertidumbre. La voluntad, bueno, a veces puede ser una manera de hacernos sentir relativamente seguros, sentir que tenemos cierto control, cierto mando sobre la situación desde la razón, que tenemos determinación, que tenemos un plan, que sabemos qué hacer y que todo depende de nuestras decisiones. Y bueno, que tanto nos demuestra toda esta circunstancia que somos apenas una pequeña y minúscula parte de todo un universo que está moviéndose y cambiando muy, muy aceleradamente. La voluntad, claro que sirve para preservar la vida, para movernos hacia algo mayor, para entender nuestras necesidades como algo que nos potencia,
como algo que quiere preservar la existencia. Pero hoy día el orden de toda la naturaleza y el orden de todo lo social está completamente alterado por alguna razón que todavía no entendemos bien. Entonces solo la voluntad, el ejercicio de la voluntad o creer que con nuestros planes, nuestras organizaciones, nuestras estructuras, los hábitos, solo con eso vamos a poder lidiar con la incertidumbre, pues es como algo bastante corto. La incertidumbre a lo desconocido, a lo cambiante, no solo tiene que ver con un entorno caótico en estos momentos, muy complejo. Quizás la incertidumbre también tiene que ver con tener que lidiar con todas nuestras emociones, con todo lo que sentimos, con todo nuestro mundo interior, psíquico, que ciertamente es en buena parte desconocido. Incertidumbre tiene que ver con pocas respuestas, con poca comprensión. A veces creemos que nuestro mundo interior tiene que ver solo con el ego, con lo que creo que soy, con lo que veo en el espejo. Pero la psique, el mundo interior, es mucho más amplio, es mucho más profundo que eso. La psique o el mundo interior, para que nos entendamos mejor, es algo que está constantemente en movimiento. Por eso también nos puede generar mucha incertidumbre, lidiar con todo eso que cambia dentro de nosotros. No solo ha cambiado nuestra vida, nuestra cotidianidad por la pandemia o por el confinamiento o porque hay riesgos de cambios profundos o por lo menos de cambios aparentes en nuestra rutina de vida, en todo lo que veníamos haciendo, sino que la gran incertidumbre es tener que lidiar con todo eso que se nos mueve internamente y que es absolutamente desconocido, que a veces estaba guardado, oculto, como en un baúl. Entonces figura y fondo van cambiando. La ansiedad y la tristeza pueden ser maneras, síntomas de hablar nuestro mundo interior, de querernos alertar de cómo estamos, de mostrarnos algo. Por eso querer suprimirlo, eliminarlo, no sentirlo, es un grave error. Más bien tenemos que acogerlo, escucharnos. Si quieres, incluso cuando te sientas así agobiado, con desasosiego, por toda esa incertidumbre de no saber qué puede pasar mañana o dentro de una hora y mucho menos dentro de un mes, siéntate y escribe, pinta, dibuja sobre eso que estás sintiendo. Es una manera de comenzar a dialogar con esos otros aspectos de tu mundo interno que a veces puedes desconocer. Nos pueden perturbar muchas cosas inciertas y que están cambiando, repito, no solo del entorno, sino en lo interno, como por ejemplo que ya no nos vemos de igual manera a nosotros mismos. La situación nos desafía y nos confronta. Nos desafía también en el orden de las cosas tal cual lo habíamos venido estableciendo. Los planes han cambiado. Ya no podemos prever o estructurar de la misma manera. Mucho peor si nos queremos aferrar duramente a esa estructura que teníamos antes. No quiere decir que sea absolutamente natural sentirnos muy
angustiados porque la supervivencia puede estar en riesgo, claro que sí. Pero ¿qué tanto nos damos espacio para escuchar y dialogar con todas esas otras emociones, sentires que se mueven dentro de nosotros que nunca habíamos escuchado? Por eso es absolutamente válido también sentir la necesidad no solo de dialogar con nosotros mismos, en silencio, teniendo espacios de no hacer nada, solo de estar con nosotros, pero también podemos tener la necesidad de hablar con alguien más, un amigo, la pareja, alguien en quien confiemos, un sacerdote, un pastor, un psicoterapeuta. ¿Para qué? Para aliviar las penas, para compartir el sufrimiento del alma. Eso es absolutamente válido. Carlos Gustavo Jung también nos decía que la psique o el mundo interno no es una hormona, sino un mundo de proporciones cósmicas. Imagínense el tamaño de eso. Es absolutamente inconmensurable. Es como esas grandes montañas de hielo en el océano que le llaman iceberg, que apenas vemos una puntica por encima del agua, de la superficie del agua, pero debajo del agua hay una enorme montaña de hielo que no vemos. Así es nuestro mundo interior. Sencillamente con paciencia, con compasión, con amor, poder irnos acercando a esa parte de nosotros que le cuesta manejar la incertidumbre acerca de quiénes somos y de qué va a pasar con nosotros. Querer tener respuestas o certidumbres es querer tener control. Es un asunto de poder, es decir, es un asunto del ego, de esa parte de nosotros consciente que cree que lo sabe todo y lo conoce todo. Y no, eso está en riesgo ahorita, no es así. Estamos constantemente variando entre el orden y el caos. Y eso es lo único que nos va a permitir hacer conciencia, conocernos. Hacer conciencia implica soportar también cierta tensión, cierta presión interna. Estamos viviendo cambios a gran velocidad, muy profundos, muy imprevistos. Y eso implica una gran dificultad también para asimilar todo eso. Mucha ansiedad y vivencias de sentirnos amenazados desde el exterior. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? ¿Voy a poder? ¿No voy a poder? Entonces, poder lidiar con esa tensión interna es fundamental. Tener momentos para tomar cierta distancia, para estar en silencio. Elige un momento de tu día para hacerlo, para desconectarte de todo lo demás. Y estar en el lugar preferido de tu casa, no hacer nada, solo estar. La ansiedad acelera y nos empuja a hacer, a querer estructurar más, a querer tener más respuestas, más certidumbres. La ansiedad nos lleva a eso. Por eso hay que bajar el ritmo para poder reflexionar y confiar en que pueda surgir una respuesta internamente. No respuestas inmediatas, no recetas para todo el mundo igual. El único recurso ahora es tu mundo interno, es con lo único que puedes lidiar. Y aún así, ya hemos visto que también tiene incertidumbres. La incertidumbre es también lidiar con la conciencia de muerte. El cambio es muerte.
Es muerte literal, no me refiero solo a muerte física, sino que es el cambio, es la pérdida y la incertidumbre es tener que lidiar con la muerte, con los cambios, con la pérdida, con lo que ya no va a ser igual. Hasta la próxima.